Ahora vamos a ver los nervios que inervan el compartimento posterior del antebrazo. Entonces, ya en el video anterior vimos que el compartimento posterior lo dividimos en capa superficial y capa profunda. Básicamente todos los músculos del compartimento posterior capa profunda son inervados por el interóseo dorsal, que es rama del nervio radial. Y básicamente el trayecto del nervio radial, que es el que inerva todo el compartimento posterior, lo fuimos viendo conforme veíamos cómo se inervaba la capa superficial. Entonces, empezamos con el nervio radial, que está en la parte lateral de la fosa cubital, y ahí va a inervar al músculo brachioradialis y al extensor del carpo radial largo. Esto es antes de que el nervio radial se divida en sus dos ramas, que es la rama superficial y la rama profunda. Después de que inerva al brachioradial y al extensor largo del carpo radial, se divide en rama superficial y rama profunda. Y es la rama profunda la que inerva al músculo extensor corto del carpo radial. Entonces está el húmero, radio, cúbito. Dijimos, tenemos el brachioradial, que va desde el borde supracondilo lateral y se inserta en la estiloides radial. Así. Aquí está el brachioradial. Este recibe inervación del nervio radial. Y el extensor del carpo radial, que va del borde supracondilo, igual aquí, también recibe inervación del nervio radial. Esto es antes de que el nervio se divida en capa superficial y capa profunda. Y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Aquí va a ser el segundo metacarpiano. Después de que pasa ahí en la fosa lateral, entonces vamos a ponerlo. Voy a poner primero una vista anterior. Está el húmero. Aquí está el cúbito. Y aquí está el radio. Así. Es el nervio. Viene aquí nervio radial. Está en la parte lateral de la fosa cubital. Esta es la fosa cubital en la parte lateral. Después de inervar al brachioradial y al extensor largo del carpo radial, se divide en rama profunda y rama superficial. La rama profunda luego le da inervación al extensor corto del carpo radial. Entonces el extensor corto del carpo radial venía del epicóndilo lateral y se une en la base del segundo y tercer metacarpiano. Luego está el segundo y tercer metacarpiano. Y luego, ya que le da inervación al extensor del carpo radial corto, luego pasa entre las dos cabezas del músculo supinador. Entonces aquí, estos músculos pertenecen a la capa superficial. Ya el supinador pertenece a la capa profunda. Pasa entre las dos cabezas del supinador, inervando al supinador, músculo supinador, y ya una vez que pasa entre las dos cabezas del supinador, queda entre la capa superficial y la capa profunda del antebrazo como nervio interóseo dorsal.
y ya es el interoso dorsal el que le da inervación al resto de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. El nervio radial finalmente termina como ramas articulares. Entonces, ahora vamos a poner el supinador, que tenía dos cabezas. Una que viene del epicóndilo lateral y otra que viene de la cresta supinadora del cúbito. Y se inserta aquí, arriba de la línea oblicua de radio. Entonces, cuando el nervio pasa entre las dos cabezas, digamos es una cabeza, y aquí vendría la otra cabeza, cuando pasa entre las dos cabezas, va a quedar como interóseo dorsal, Entonces, esta fue una vista anterior. Ahora poniendo una vista posterior, así, una vista posterior, está el húmero, está el radio, aquí pongo la cabeza de radio, está el cúbito, así aquí vendría el olecrano, y entonces está el supinador, que dijimos va del epicóndilo lateral. Aquí tenemos una cabeza y aquí está otra cabeza. Cuando pasa entre las dos cabezas y termina como un nervio interóseo dorsal. El nervio interóseo dorsal queda lateral a la arteria interósea dorsal, que era una célula anterior. Arteria interósea dorsal. Y esos son los nervios. Entonces, los fuimos viendo conforme veíamos la inervación de los músculos en el video anterior, pero entonces tenemos todo el compartimento posterior del antebrazo es inervado por el nervio radial. El nervio radial, antes de dividirse en rama profunda y superficial, inerva al braquiorradial y al extensor largo del carpo radial. Luego se divide en capa superficial y capa profunda. La capa profunda le da inervación al extensor corto del carpo radial. Luego pasa entre las dos cabezas del supinador, inervando al supinador. Y después de que pasó entre las dos cabezas del supinador, queda como nervio interóseo dorsal. Y el interóseo dorsal queda lateral a la arteria interósea dorsal y es este el que le da inervación al resto de los músculos, o sea, a todos los del compartimento profundo y a los que faltaron del compartimento superficial, que es el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el extensor del carpo ulnar, el anconio. Estos son de la capa superficial, los que faltan. Y de la capa profunda, dijimos el resto de la capa profunda, que es el supinador y el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Y esa es la inervación del compartimento posterior del antebrazo. Termina como ramas articulares.